podemos empezar. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la conexión. Como les decía, hoy día tenemos que ver la falacia argumentativa. Ya ahí vamos a ir comentando un poco de qué trata. ¿Ya? Y también recordarles que la próxima semana es la evaluación del libro. ¿Ya? Recuerden que tenían dos opciones, que era leer ensayos sobre la ceguera de José de Saramago o Rebelión en la granja de George Orwell. ¿Ya? Necesito que hoy día, ahora en el chat, me escriban su nombre por la asistencia y también al lado de su nombre me escriban el libro que eligieron para la próxima semana. ¿Ya? Para que lo empiecen a leer. Recuerden que va a ser evaluado en dos partes. Una primera parte que va a ser un poco más fácil igual, esta primera semana, y la otra parte del libro o pregunta un poco más de desarrollo quizás, en 2 semanas más. ¿Ya? Bien, empezamos entonces. Bueno, igual que la última clase, quiero compartir una reflexión, ¿ya? Una reflexión en este caso en particular sobre un escritor, ¿ya? Así que lo invito a participar acá, ya que fue Thomas Mann. Thomas Mann fue un importante escritor del siglo XX, ¿ya? Sobre todo inicio del siglo XX, ¿ya? Él fue un escritor alemán, ¿ya? Un escritor europeo, que tiene importantes libros, ¿ya? Entre los cuales le permitieron ganar también el Premio Nobel de Literatura en su tiempo. Ya escribió, por ejemplo, un libro que es bien conocido, que podrían leer, que se llama La montaña mágica, cuando tengan tiempo, ¿cierto? Ya que lo publicó en 1924. Pero su primer libro, no sé si lo voy a pronunciar bien porque está en alemán, pero se llamaba o se llama Los Vandenbroek, ¿ya? Y ese fue publicado en 1901, que como les decía fue su primer libro publicado, y La muerte en Venecia también es otro de los libros que son muy conocidos de él. Sus libros, como fue Premio Nobel de Literatura, han sido traducidos a diversos idiomas, así que en realidad es bien fácil de adquirir igual o de encontrar en internet sus libros, ¿ya? Bien, pero ¿qué me interesaba? Me interesaba que reflexionáramos un poco, que comentáramos la siguiente frase que se le atribuye a él. Él dice lo siguiente: una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿Qué les parece esta reflexión? ¿A qué apuntará? ¿Qué querrá decir? ¿Cómo la interpretan? Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿Cómo le interpretan esa frase, esa reflexión? ¿Qué les dice? Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿Qué habrá querido decir este autor con esa frase? ¿A qué creen que se refiere? ¿Que él miente? ¿Cómo? ¿Que él miente? ¿Que él miente? ¿Pero será él que está Sí. mintiendo? ¿O qué querrá decir? Veamos un poco más allá de la frase. Una verdad perjudicial es... Ah, no, me equivoqué, profe. Pensé que estaba al revés, que era que ¿Ah? la mentira. No, me equivoqué, perdón. ¿Ya? ¿Y cómo la interpreta entonces? Ahora, A ver, una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. que es mejor decir la verdad antes que decir mentiras. Ya, muy bien. ¿Alguien lo ve de otra forma o algo que quieran agregar? En realidad, bueno, lo pude ver en el chat porque estoy mirando la pantalla, no pude ver quién participó. ¿Era Fernanda? No. ¿Quién opinó esta vez? Bien. Bueno, la idea entonces, como les decía, sí, la compañera estaba muy bien. En realidad, justamente le apunta a que siempre va a ser mejor decir la verdad por sobre la mentira, ¿ya? Sin embargo, si pensamos en nuestra sociedad, ¿ya? Em, por lo general, por ejemplo, sobre todo las instituciones de poder, ya las clases políticas, los grupos sociales, económicos de poder, por lo general, cierto, muchas veces caen en la mentira, caen en este juego de palabras, en este juego retórico de mostrarse de cierta forma ante las personas, ante la gente, ya para que en su momento, cierto, hacer estas propagandas políticas que hacen, cierto, pero en realidad muchas veces lo que hay detrás no es la verdad misma, sino que son muchas veces mentiras bien encubiertas. ¿Ya? Y también, por ejemplo, pasa por un lado porque los gobernantes, ¿ya? Que son aquellos que están a cargo, obviamente, de conducir a un país y de guiarlo, ¿cierto? Deben ser éticos y morales, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Toda persona idealmente tiene que ser ética, ¿ya? Porque tiene que siempre apelar a la verdad, a la virtud, se supone que eso esperaríamos de un buen ciudadano,
Ya, pero sabemos que esa realidad dista mucho a veces de ser así, pero más todavía un gobernante. Uno esperaría que las personas que están en las clases sociales, en la clase política o las personas que nos gobiernan, ¿verdad? De alguna manera siempre actuaran con el criterio de verdad, ¿cierto? Inclusive cuando esa verdad a veces, decir esa verdad, no es que la verdad sea mala en sí misma, sino que a veces a la gente no le gusta escuchar la verdad, pero siempre va a ser preferible antes que una mentira. ¿Ya? Eso es otra forma quizás de interpretarlo. ¿Ya? Y también me gusta también esta frase porque nos sirve bastante para lo que vamos a ver hoy día y tiene que ver con la falacia argumentativa o error en la argumentación. ¿Ya? Mucha gente a veces, al parecer cierto, está diciendo algo que tiene sentido, sin embargo, hay ciertos errores de argumentación. ¿Ya? Entonces, las falacias va a ser nuestro tema de hoy. ¿Ya? Recordarles que el objetivo que estábamos revisando, ¿cierto? Es el analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos, sobre todo del ámbito no literario, ¿ya? Y, como vimos la vez pasada, ¿cierto? De Chimamanda Adichie, ¿cierto? En esta charla TED, ¿verdad? ¿Cierto? En El peligro de una sola historia, ¿cierto? Que ahí vimos discursos multimodales o audiovisuales y también lo vimos de manera escrita. Esta vez no vamos a revisar así un texto extenso, ¿ya? Porque nos vamos a abocar principalmente en esta clase a revisar los tipos de falacia y los errores más comunes en la argumentación, ¿ya? Y lo demás, bueno, ahí ustedes saben cómo influye el contexto, ¿cierto? Las características del discurso y el género discursivo, ¿ya? Y sobre todo la veracidad de la información, eso es súper relevante, ¿ya? Las personas que se van integrando, recordar anotar su nombre en el chat por la asistencia y el libro que van a elegir para la evaluación de la próxima semana, ¿ya? Bien. Respecto a lo que se espera de esta clase es que ustedes puedan comprender ciertos variados tipos de texto y logren identificar los errores argumentativos, ¿cierto? A su vez también logren identificar claramente la tesis de una argumentación. Ustedes recuerdan que la tesis es la idea general que es debatible, ¿verdad? Y los argumentos son aquellos que apoyan la tesis, ¿ya? Y ustedes saben que esto se puede dar en situaciones públicas o privadas. ¿Ya? Y a la vez, como les decía, reconocer la diversidad de formas y modos de argumentar. No hay una única forma de argumentar. Si bien en esta clase no vamos a ver por así decirlo, los tipos de razonamiento argumentativo, porque nos vamos a centrar más en la falacia, pero es importante que aprendan a identificar cuáles son los errores más comunes. Algunos son voluntarios y otros errores son involuntarios. Ya hay que tener más ojo con los errores voluntarios, porque si hay un error voluntario, eso significa que no intentan decir algo o convencer de algo a costa de algo falaz y que no es verdad. ¿Ya? Bien, entonces vamos a identificar hoy día los tipos de falacias, ¿cierto?, en distintos enunciados. Bien, pero antes de todo, hay que comprender qué es la argumentación. ¿Qué se entiende por argumentación? Ya, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué conocen de la argumentación o cómo me la explicarían en sus palabras? ¿Qué es para ustedes argumentar? ¿Qué me podría decir en sus palabras qué es la argumentación o de qué trata argumentar? ¿Quién me podría explicar un poco qué es la argumentación o qué entiende por argumentación? ¿Qué entienden por argumentación, chicos, chicas? Por lo que han ido aprendiendo hasta ahora. ¿Qué es la argumentación o cuándo la encontramos? A ver, veamos. Fernanda Ortega, ¿está ahí? Fernanda, ¿me podría comentar un poco qué entiende por argumentación? ¿Qué es para usted la argumentación? ¿O alguien que quiera? ¿O Sofía? Sofía, también si quisiera usted comentar un poco qué se entiende por argumentación, qué es la argumentación. Chicos, chicas, ¿qué van entendiendo por argumentación? Que igual necesito saber qué es lo que conocen ustedes antes de la clase. Es importante saber más o menos qué recuerdan, qué es lo que manejan, ¿ya? ¿Qué entienden por argumentación, Sofía? Es como justificar algo que uno está diciendo. Ya, sí, sí, súper bien. ¿Y hay una sola forma de argumentar o hay distintas formas de argumentar? ¿Qué piensan? Hay distintas formas de argumentar, ¿Cierto? Hay distintas formas, ¿verdad? porque puede Según... ser con hechos Ya. o con solamente suposiciones.
Ya, súper bien, ¿verdad? Gracias, María Jesús. Justamente, o sea, uno puede argumentar a través de hechos, ya, que tiene que ver más bien con convencer, y sobre todo, por ejemplo, si uno busca que las personas dejen de hacer una determinada conducta, ya estaríamos dentro de la disuasión, y también muchas veces cuando apelamos a la parte emocional, ya tiene que ver con la persuasión. Ya, muy bien, gracias por los comentarios. Ya, como les decía entonces, la argumentación es una forma de comunicación ya entre distintos interlocutores, ¿cierto? Los interlocutores somos todas las personas que entramos dentro de un diálogo, ya, o sea, el emisor, el receptor, ya tanto el emisor como el receptor serían interlocutores, ya, como les decía entonces, la finalidad principal es convencer a alguien de algo, de una determinada visión, de una ideología, de una postura, o que deje de hacer algo, ya. Por ejemplo, una forma típica de argumentación, un poco más formal obviamente, sería el debate, ¿cierto? Donde se comparten y discuten diversas ideas, ¿verdad? Para finalmente llegar a una conclusión final, ¿cierto? También tenemos los coloquios, las mesas redondas, como el caso de los paneles de expertos, ¿ya? Y para eso hay que usar ciertas razones y fundamentos que vendrían a ser los respaldos, ¿cierto? Los argumentos, ¿cierto? Que apoyen y fortalezcan, ¿cierto? La tesis, ¿ya? Y obviamente, por ejemplo, los abogados deben manejarse muy bien con la argumentación, ¿ya? Y con los errores, ¿cierto? Típicos como la falacia, ¿ya? Porque tienen que lograr evidenciar, ¿verdad? Y cuáles son los errores de la argumentación del otro, ¿ya? ¿Cierto? Para echar abajo esa argumentación y respaldar la suya también, ¿ya? Como les decía entonces, finalmente, bueno, también persuadir, como les decía, que tiene que ver con apelar a las emociones, también es propio de la argumentación. Y dentro de los errores argumentativos, estos se llaman falacias. Muchas veces las personas tienden a pensar que una falacia es algo más bien relacionado con una mentira, pero en realidad no sería tan preciso porque una falacia es más bien algo que tiene un error de argumentación o son ciertos trucos argumentativos para, por así decirlo, el lenguaje bien coloquial, pasar gato por liebre, ¿ya? O sea, hacer aparentar a la otra persona que te escucha que algo es verdad cuando no lo es, ¿ya? Y eso, como les decía, puede ser un error por ignorancia, ¿ya? Entonces, que un error involuntario, o puede ser un error voluntario, que es ser mucho más consciente, que a veces se ocupa mucho en las campañas políticas, qué sé yo. Bien, hay tres grandes categorías para la falacia, a las que después vamos a ir viendo cuáles son las que pertenecen. Están los tipos de falacia que tienen que ver más con apelar a los sentimientos, ¿ya? Donde apelar a la parte emotiva de la persona, pero siempre con un argumento errado. También tenemos las falacias que proceden, ¿cierto?, de errores en la argumentación, errores en el uso del lenguaje, y esas ambigüedades en el uso del lenguaje, ¿cierto?, genera errores. Rodrigo está consultando algo. A ver, Rodrigo. Sí, que usted habló sobre los argumentos emocionales, Sí, pero sin embargo, en un juicio no se puede apelar a un fallo emocional. ya, bien interesante, gracias. Justamente bien, me parece muy bien. Es que acá en este caso es que estamos viendo la falacia. Y la falacia no, es lo contrario a una buena argumentación. Tiene que ver con lo que justamente ustedes no tienen que hacer. Ya tiene que ver con aquellos errores que tienen que evitar. Ya, entonces en ese sentido calzaría dentro de lo que comenta Rodrigo porque no, ustedes no deberían ocupar ninguna de estas falacias. Por ejemplo, supongamos que alguno quiere estudiar derecho futuro y quiere ser un abogado, no deberían caer en falacias, ¿ya? O deberían ser capaces de reconocer esas falacias si es que alguno la hace, ¿ya? Si es que la hace el otro abogado, qué sé yo. Entonces, es importante que pongan ojo ahí, ¿ya? Sí, pero en este caso estamos revisando lo que no tienen que hacer, es decir, las falacias son aquellos que ustedes no deberían hacer porque son errores de argumentación, ¿ya? Así que ojo ahí. Y como les decía, también están las palabras que proceden de razonamientos falsos, es decir, de razonar algo que pareciera creíble, pero en realidad no lo es, ¿ya? Ahora vamos a ver en detalle a qué me refiero. En el caso de las falacias que tienen que ver con los sentimientos, ya está esta de apelar al hombre, ya. Eso de apelar al hombre se llama también, porque están en los nombres latín, ad hominem, o apelar al hombre, o en relación al hombre, tiene que ver con descalificar al hablante sin dirigirse al argumento, o sea, descalificar a la persona,
¿ya? La falacia que entonces, cuando ustedes, si por ejemplo hay alguien que descalifica a otro y no quiere escuchar su argumentación porque encuentra que esa persona, por ejemplo, no es de la clase social que pertenece, no es una persona educada, qué sé yo, solamente partiendo de cómo es la persona, eso sería una falacia por apelación al hombre, ¿ya? Y un ejemplo sería, tú no puedes opinar sobre el divorcio porque no eres casada. Si se fijan ahí, ¿cierto? La otra persona no considera válido, ¿cierto? Que alguien opine del divorcio si nunca se ha casado, si nunca ha vivido en matrimonio, ¿ya? Lo cual sería una falacia, ¿cierto? Claramente de este tipo, porque no por el hecho de no estar casado significa que tú no puedas opinar sobre un tema, en este caso el divorcio, ¿ya? Bien, si hay algo después que no vaya quedando claro, me van diciendo, ¿ya? Porque después van a tener que identificar estas falacias, ¿ya? Otra es la apelación a la autoridad, ¿ya? En este caso, esta falacia es porque se cita a alguien que no es una autoridad en el tema, ¿ya? Por ejemplo, citar a alguien como por así decirlo, a la Luli, al Chino Río, o alguien que en realidad no tiene nada que ver, alguien de la farándula, por ejemplo, a un futbolista famoso, qué sé yo, supongamos ya Gary Medel, en fin, ya, y supongamos que se ponen a opinar sobre los temas de educación. No tiene nada que ver, ¿cierto? O sea, por muy buen deportista que sea Gary Medel o algún otro, ¿cierto? Aún así, su tema no es la educación, entonces no podrían opinar sobre la educación. Entonces, sería una apelación a la autoridad, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, es verdad porque lo ha dicho mi papá. ¿Ya? Su papá puede ser una persona muy honesta, que conozca bastante, qué sé yo, pero sin embargo, no necesariamente porque lo haya dicho el padre de uno, eso significa que va a ser verdad, ¿ya? Así que ojo ahí, eso es apelación a la autoridad, puede ser una falacia. Otro es apelación a los sentimientos, ya esto es lo que más o menos como la más representativa, ya tiene que ver con buscar conmover a otra persona, ¿ya? Para lograr algo o un trato especial. Por ejemplo, supongamos ahora en pandemia que las personas, no sé, po, que quieren saltarse la fila, supongamos que alguien va a la farmacia y diga, tiene que dejarme pasar primero porque se me está muriendo mi abuelita, o alguna situación así, ya que podría ser verdad, pero en realidad caería dentro de una falacia porque está buscando obtener un beneficio a costa de un tema emocional. Ya acá lo dan el siguiente ejemplo. Si me reprueba, mi madre morirá de dolor. ¿Ya? Espero que nadie salga con esos argumentos ahí, con esas falacias, ¿ya? ¿Cierto? Si me reprueba, mi madre morirá de dolor. Claro, o sea, está apelando a los sentimientos, a lo que le provocaría a su madre, ¿cierto? Si es que ese alumno, esa alumna no fuera aprobado. Claro, o sea, eso no tiene lógica, no tiene sentido por ningún lado, ¿ya? Bien, apelación a la fuerza. Ya, acá tiene que ver más bien con la fuerza física o la fuerza verbal también podría ser, pero sobre todo la fuerza física, ya, donde alguien se impone en relación a otra persona solamente porque el otro es más débil o porque el otro, claro, o porque la persona misma es mucho más fuerte y de alguna manera le transmite miedo al otro, ya. En ese sentido como que se impone, ¿ya? Un ejemplo sería por la razón o la fuerza, ya que, bueno, que está nuestro emblema nacional, de nuestro escudo, ya, pero en realidad eso también podría ser una falacia, porque si no me entiendes por buenas razones, o sea, aplico la fuerza, claro, o sea, tampoco tiene sentido, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo que si bien tiene que ver con apelación a la fuerza, que se traduce como ad baculum en latín, ¿ya? Yo siento que en este caso particular hay de dos tipos. Hay, por un lado, de la ad hominem, o apelar al hombre, es decir, descalificar a la otra persona ¿cierto? Porque no cumple ciertos requisitos, ¿cierto? No es de cierta manera, o se descalifica a la persona misma, y también ad baculum, o apelación a la fuerza, porque si se fijan, este cangrejo, sí, esto como especie sería como cangrejo, ¿sí? Se ve como mucho más fuerte, ahí está demostrando como miedo al camarón, ¿cierto? El camarón pequeño.
¿cierto? Ya en ese sentido dice, ¿podemos dejar nuestro gran país en las manos de un miserable camarón como este? Eso de miserable camarón sería una descalificación, ¿cierto? Ahí está apelando al hombre, una falacia al hombre, ¿ya? Y a la vez, si se fijan en los rasgos y la forma en que se impone, qué sé yo, también sería apelar a la fuerza. Entonces sería de los dos tipos en este caso, ¿ya? Pero por lo general suele predominar uno, ¿ya? Otro tipo de falacia es la práctica común, ¿ya? En ese sentido, a ver, Rodrigo, ¿sí? Bueno, sí, es con la número 2, que ¿Ya? creo que era citar a una autoridad, ¿Ya? que hasta donde yo sé, sí se puede como citar a alguien, ya sea alguien que sepa de la materia o un licenciado, un Ah, doctorado en claro, la materia. sí, pero ojo ahí, es que te estás confundiendo, no estamos viendo los razonamientos o las formas de argumentar, lo que estamos viendo son las falacias, estamos viendo los errores de argumentación, ¿ya? Porque justamente hay formas de argumentar a la autoridad, y eso está súper bien, y eso es súper válido, pero estamos viendo los errores típicos de argumentación, que en este caso sería apelar a alguien que no es autoridad en la materia y valerse de esos argumentos. En ese caso es una falacia de apelación a la autoridad. Pero en cambio, si tú, como bien decías, tú te apoyas en alguien que sí es autoridad en la materia, que conoce del tema, por ejemplo, alguien, ministro de Educación o, no sé, que se ponga a opinar sobre los temas de educación o alguien de la ONU que hable sobre los temas de derechos humanos, todo eso sería válido y no sería una falacia, pero lo que estamos revisando hoy día son las falacias, son los errores en la argumentación, ¿ya? Y las falacias, de Ok, hecho, muchas gracias. ¿ya? Muy bien. Gracias igual, de todas maneras, porque sirve igual para ir aclarando si tuvieran dudas, ¿ya? Así que no hay problema, Ok, de ¿ya? nada. Bien, la práctica común, como les decía, tiene que ver con lo siguiente, es defender un punto de vista apoyándose en un hábito erróneo o que la mayoría de las personas lo hace, ¿ya? La práctica común tiene que ver porque lo hace la mayoría, yo también lo hago, o está bien porque lo hace la mayoría, ¿ya? Por ejemplo, no sé por qué me castigaron por copiar en la prueba si todo el mundo lo hace. O sea, porque todo el mundo, entre comillas, si todo el mundo lo hace, supongamos, ¿estará bien hacerlo? Claro, o sea, es porque, claro, como ustedes ven ahí, es como más que generalizar, claro, igual tiene que ver con generalizar, pero hay otra falacia que tiene que ver más bien con eso, pero en este caso es porque todos hacen algo, o aparentemente se dice que todos hacen algo, quiere decir que si yo lo hago, eso va a estar bien, ¿ya? O porque, por ejemplo, veamos el nivel más de la sociedad, si la sociedad, en este caso, no sé, quieren cambiar alguna ley, qué sé yo, porque la gran parte de la sociedad quiere cambiar esa ley, significa que está bien, ¿ya? Eso también podría ser una falacia, claro que depende, pero podría ser una falacia, ¿ya? Bien, otro tipo de falacia sería el falso dilema, por ejemplo, pensar que algo es blanco o negro, decir que algo es bueno o malo, o sea, irse a los extremos, no buscar los puntos medios, ¿ya? Es decir, pensar dos cosas como que son de manera irreconciliable. Ejemplo, si usted no es católico, es ateo, ¿ya? O sea, si usted no es de una forma, es de otra, o sea, si usted no es de izquierda, es de derecha, si usted no es rico, es pobre, ¿ya? O sea, sería como irse a los extremos. ¿Ya? Y sabemos que, por ejemplo, acá, si usted no es católico, entonces ateo, no necesariamente, porque hay personas que pueden ser agnósticas, es decir, que pueden creer en un Dios, en un ente superior, qué sé yo, pero no tienen cómo explicarlo, entonces podrían situar una categoría al medio. O, por ejemplo, si alguien no es rico y no necesariamente va a ser pobre, puede ser una persona, sabemos, de clase media, en fin. ¿Ya? Entonces, siempre hay que buscar los puntos medios, ¿ya? Entonces, cuando se van a los extremos en un argumento, se caería en la falacia del falso dilema, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que nos esté quedando claro? Aprovechen de preguntar, porque luego tenemos que aplicarlo. Les sugiero ir tomando nota, ya, bueno, a pesar que tienen el Power, pero igual tomar nota porque después, o irlo viendo, porque ahora después tienen que aplicarlo. Entonces, si no lo captan al tiro, por ejemplo, acá les sugiero asociarlo a palabras clave. Si se fijan en cada tipo de falacia, están construidas por las palabras clave que deberían hacerlo ustedes como pensar, ya, por ejemplo, esta de ahora, que se llama práctica pasada. ¿En qué te hace pensar?
¿ya? La práctica pasada, como el nombre lo dice, tiene que ver con apoyarse en una tradición o porque algo se hacía antes significa que ahora tiene que ser igual. Por ejemplo, no veo por qué las mujeres tienen sus hijos en los hospitales, siendo que durante siglos esto se hizo en las casas. O sea, porque algo se hacía de cierta forma en otra época, o sea, ahora hay que hacerlo igual. No, ¿cierto? Eso sería una falacia. Ya, pongámonos un ejemplo más actual. ¿Ya? Las mujeres antes de mediados del siglo XX no tenían derecho a voto. Entonces las mujeres ahora tampoco tienen derecho a voto. Eso claramente también sería una falacia porque sabemos que la sociedad va cambiando y la mujer en las últimas décadas ha tenido mucho más acceso a distintas instituciones o distintos cargos de poder, entre otras cosas. ¿Ya? Va en ese sentido. ¿Ya? Bien. También tenemos otro tipo de falacia que es la de, ahora entramos en las categorías de falacias que tiene que ver con los errores del lenguaje o los errores lingüísticos, ¿ya? Hay una que es bien común, que es la que tiene que ver con los equívocos, ¿ya? Con equivocarse en el sentido de una palabra, ¿ya? Es cuando ustedes ocupan, es como ocupar una palabra pero mal usada, ¿ya? O sea, en un sentido que no es el sentido adecuado para el contexto en el cual se está hablando o escribiendo, ¿ya? Bien, por ejemplo, la muerte es el fin como término de la vida, ¿ya? Por lo tanto, toda vida debe tener como fin la muerte. Acá, si se fijan, aparece 2 veces la palabra fin, pero ustedes saben que las palabras dentro de lo que están en los diccionarios se llaman acepciones. ¿Qué son las acepciones? Las acepciones son las distintas definiciones para cada palabra. Cada palabra tiene distintas definiciones o distintas entradas, por así decirlo, ¿ya? Y eso se llaman acepciones. En este caso, el primer fin tenía que ver con equivalente a término, la muerte en este caso como un término de algo, un término de la vida, y la otra acepción de fin tiene que ver el fin como un objetivo, algo que se quiere lograr, ¿ya? Entonces, en realidad, si lo hubiese ocupado en un solo término, en un solo sentido, no hubiese habido problema, pero acá se genera un cierto error un poco ambiguo, porque ocupa una misma palabra, pero con dos sentidos que no tienen mucho en común, ¿ya? Así que ojo ahí, ¿ya? Bien, otro tipo de falacia es la ambigüedad, ¿ya? Que tiene que ver con cuando una persona escribe, pero escribe muchas veces, esto ya son errores más involuntarios, por así decirlo, ¿ya? Cuando las personas cometen errores en su redacción y se generan ambigüedades, ¿ya? Y bueno, y también eso se presta para ciertos chistes, ¿ya? Si le gustan todo lo que es como lo que son los chistes, qué sé yo, hay muchos chistes que funcionan con la ambigüedad, ¿ya? Por ejemplo, abuelita asesina delincuente, ¿ya? Ahí claro, ahí probablemente hay un error de redacción, está un poco incompleta, ¿cierto? También la oración, ¿ya? Entonces, claro, no, falta como el contexto, entonces de alguna manera se produce cierta ambigüedad. Es como, por ejemplo, estos me parece que eran los atletas de la risa, esto que decían es lo mismo pero no es igual, no recuerdo quién hacían ese tipo de chistes, pero ahí, si ustedes buscan eso de no es lo mismo pero es igual, se van a dar cuenta que hay muchos juegos con esto del lenguaje, y eso en realidad son bien curiosos, porque a veces permite eso también. Bien. Otro tipo de falacia son los de razonamientos falsos, ¿ya? Es decir, algo que es casi como si fuera una mentira, entre comillas, ¿ya? Pero sin ser una mentira, pero en realidad hay un error ahí, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la causa falsa, o también se llama premisa falsa, ¿ya? Que es establecer una relación de causa y efecto, ¿ya? Pero en algo que no tiene esa relación de causa-efecto. Ejemplo, desde que existe la ley de divorcio, muchas personas se separan. Eso significa que esta ley atenta contra el matrimonio. Eso, por ejemplo, lo podría decir alguien que esté en contra del divorcio, ¿ya? Y decir que atenta contra la moral, la buena costumbre, contra el matrimonio, etcétera, etcétera. Y si bien las estadísticas pueden avalar a lo mejor que más personas se estén separando, eso no sería un argumento todavía totalmente sustentado para decir que esté atentando contra el matrimonio, que la gente ya no quiera casarse por el hecho de que ahora existe la ley de divorcio. Ya hay que ver más allá. ¿Ya? También dentro de la causa falsa entran las supersticiones, ¿ya? O las falsas cábalas, por ejemplo, cuando en Año Nuevo, no digo que no funcione, pero por ejemplo, en Año Nuevo la gente ocupa muchas cábalas, por ejemplo,
no sé, ¿conoce alguna cábala de estas de Año Nuevo? ¿Se acuerdan de alguna o no? A ver cuál recuerdo. Ir a pasearse a la vuelta de la manzana con una maleta para Ah, salir de viaje. ya, muy bien, sí, sí, esa está buena. Ya, gracias. Sí, por ejemplo, si tú darle el primer abrazo a alguien del, no sé, por ejemplo, del sexo opuesto, creo que tiene que ver para que este año, no sé, encuentre la persona indicada, qué sé yo, encuentre el amor de tu vida, cosas así. Ya, o ocupar la ropa interior dada vuelta, o no sé, tener ciertas monedas en, no recuerdo dónde, en los zapatos, no sé dónde, o billetes para tener abundancia de dinero. Bueno, todas esas supersticiones, o por ejemplo, si te cruzas con un gato negro, tendrás mala suerte, o por ejemplo, si se te rompe un espejo, 100 años de mala suerte, qué sé yo. Todas esas supersticiones en realidad no tienen una causa muy lógica que digamos. Entonces eso sería una falacia de causa falsa. ¿Ya? Bien, pasemos a la siguiente. Después dice una regla general para caso particular. ¿Ya? En este caso de la regla general para caso particular, es pensar que algo porque se aplica a varias situaciones también sirve para un caso en particular, pero el problema no es ese en realidad, sino el problema es que ese caso particular no aplica para esa regla general. ¿Ya? Ejemplo, está demostrado que tomar vino hace bien para el corazón. ¿Ya? Sí, eso puede ser válido. Así que Juan debería tomar vino para solucionar su problema de presión alta. Ahí eso puede ser un claro problema, porque justamente, claro, quizás hace bien para el corazón, pero si Juan tuviera otros problemas, si toma vino, le puede hacer mucho peor, podría ser hasta fatal. ¿Ya? Entonces, claro, entonces ahí sería a veces generalizar, no, para todos los casos no es muy válido. ¿Ya? O por ejemplo, podríamos decir, no sé, a ver, pensemos, no sé, a ver, todos los gatos negros, ¿cierto? De alguna manera, a ver, son plomos, de alguna, o sea, por así decirlo. Todos los gatos negros serían plomos en el sentido de que tienen color negro en sí mismo, ¿ya? Pero en realidad no se puede, o sea, no sería como argumentable tampoco, ¿ya? Podría ser también un caso, ¿ya? Bien, otro caso sería acá, otro tipo de falacia sería generalización apresurada. Esto es lo contrario a la falacia anterior. La falacia anterior era del caso de lo general a lo particular, es decir, que porque algo se aplicaba a varios casos, ya significa que el caso particular también calza dentro de eso. ¿Ya? Aquí pasa al revés. ¿Ya? Cuando algo en particular, porque ocurre en uno o dos casos, significa que es generalizable para todos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando las mujeres dicen, todos los hombres son iguales, ¿ya? Quizás tuvieron alguna mala relación, alguna mala situación, algo que les pasó con algún hombre, ¿ya? Pero no porque le haya pasado un problema con uno o dos, significa que todos son iguales o todos van a presentar los mismos problemas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Bien, otro tipo tiene que ver con la pregunta compleja, y la pregunta compleja es más bien con lo siguiente, implica formular preguntas que tienen que ver con aceptar una información previa. ¿Ya? Ejemplo, ¿cómo logra usted evadir los impuestos? ¿Ya? Si alguien le pregunta eso a otra persona, ya está dando por hecho que esa persona está evadiendo los impuestos. Entonces lo que se está haciendo ahí, ¿cierto? Es como una especie de pregunta capciosa, donde dentro de la pregunta ya está como una especie de acusación o ya está la respuesta dentro de sí misma. ¿Ya? Y es como hay una afirmación dentro de una pregunta, entonces ya no sería pregunta propiamente tal, entonces eso sería una pregunta compleja, ¿ya? En los ejemplos espero que quede más claro todavía, después vamos a revisar algunos ejemplos. Otro tipo de falacia es la apelación a la ignorancia, ¿ya? Que consiste en defender la verdad o la falsedad de un enunciado, ¿cierto? Basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario, o sea, como nadie ha demostrado lo contrario, significa que eso no puede ser así. Ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. ¿Ya? O decir, por ejemplo, Dios no existe porque nadie ha probado lo contrario.
ya, o sea, todas esas visiones como bien extremistas, donde no hay algo que lo compruebe así como científicamente, puede ser una apelación apelar a la ignorancia a la ignorancia del otro, ¿ya? Otro tipo de falacias son los argumentos tautológicos. Lo tautológico tiene que ver con darse vuelta dentro del mismo argumento, pero como dentro de un sinsentido, ¿ya? Entonces es más bien defender una afirmación mediante razones que significan lo mismo que la afirmación original. Ejemplo, esa vara mide más que aquellas porque es más larga, ¿ya? O sea, ya se dice que claro, o sea, si la vara es más larga, obviamente va a medir mucho más. Ya, pues, o sea, se está dando una afirmación que es obvia y entonces por eso sería más bien una falacia, porque está dando una obviedad dentro de su argumentación, ¿ya? Bien, yo sé que igual puede costar un poco, pero lo vamos a ir ejercitando, ¿ya? Lo otro son las premisas contradictorias. Tiene que ver con usar afirmaciones que no son muy compatibles, ya que son contradictorias, como el nombre lo dice. Ejemplo, la libertad de prensa es un derecho indispensable, pues los ciudadanos tenemos derecho a la información. Hasta ahí, todo bien. Pero sin duda estoy de acuerdo con que exista una comisión que revise las publicaciones de los periódicos. Después de todo, no podemos permitir que nuestros niños se expongan a las barbaridades que se escriben en los medios de comunicación. O sea, si ustedes ven ahí, alguien que dice estar a favor de la libertad de expresión está censurando a otro, ¿verdad? Y quiere que se le haga una revisión a lo otro porque no está de acuerdo con algunas cosas que se dicen. Entonces, de alguna manera, está razonando de manera contradictoria porque no puede estar a favor de la libre expresión y luego estar censurándola, ¿cierto? Bien, y eso es muy común, ese tipo de error de las premisas contradictorias es muy común escucharlo o leerlo o verlo. Otro tipo de falacias son las afirmaciones dudosas, ¿ya? Que es lo que se afirma, no es muy, como el nombre dice, es dudoso, no es como muy confiable. Ejemplo, las personas no debiéramos pagar impuestos, después de todo, está demostrado que el Estado es un pésimo administrador. O sea, si bien podemos estar de acuerdo que a lo mejor hay errores de administración, en fin, ya, no necesariamente sería un argumento válido para decir que no se debe pagar impuestos, en este caso en particular, ¿ya? Pero vamos a ver después más ejemplos. Otro más sería el provincianismo, ya tiene que ver con argumentar a partir de una creencia popular, ya, pero que carece de fundamento. Ejemplo, los extranjeros lo pasan muy bien aquí porque en Chile somos muy hospitalarios, o sea, como la creencia es que en Chile las personas son muy amigables, hospitalarias, significa que siempre los extranjeros lo pasan bien acá. No necesariamente sería así para todos también, ¿verdad? Falsa analogía, una analogía es una comparación, ¿ya? No está mal comparar, como decía el compañero delante, Rodrigo, ¿cierto? Dentro de la argumentación se podría comparar igualmente, hacer una analogía, siempre y cuando sea válida. Sin embargo, cuando hay un error en la comparación, cuando las dos cosas que se comparan no son compatibles, ya habría un error, habría una falacia, ¿ya? Bien, usar dos situaciones entonces que son diferentes pero no son comparables. Ejemplo, los loros hablan porque emiten sonidos semejantes a las palabras humanas. Si bien los loros, claro, a veces pareciera que emiten ciertos sonidos así o copian lo mismo que una persona, ya, pero eso no es lenguaje en sí mismo, eso es porque los loros tienen ese sistema como de repetir algunas cosas, pero no es que hablen, no es que se comuniquen, por así decirlo, porque no es que ellos capten el sentido de lo que tú quisiste decir, simplemente repiten, ¿ya? Bien, y ya llegando casi al final, tenemos la connotación excesiva, que es abusar de ciertas expresiones, ¿verdad? Que las otras personas valoran de manera positiva, ¿ya? Por ejemplo, no se necesita receta para tomar este remedio porque es muy sano, está hecho con puros ingredientes naturales, ¿ya? No porque un medicamento o un remedio esté hecho solamente de ingredientes naturales significa que sea totalmente sano. Quizás es más saludable, sí, que otros medicamentos, pero no implica que sea del todo recomendable, ¿ya? Pero claro, las personas como están acostumbradas a que lo natural es más sano, pueden pensar que sí, ¿ya? La afirmación del consecuente tiene que ver con repetir en la misma conclusión, ¿cierto? Lo afirmado en tu propio argumento, o sea, que tú a partir de tus propios argumentos que no tienen una base sólida, tú llegas a esa conclusión. Por ejemplo, el café estimula porque es un gran estimulante. O sea, es como decir lo mismo que ya se ha dicho,
Ya, o sea, claro, el café, uno sabe que el café es un estimulante y por lo tanto el café estimula, o sea, no vendría diciendo nada nuevo. Entonces, claro, en esta afirmación donde no se dice nada nuevo, sino que redunda dentro de lo mismo, sería una falacia de afirmación del consecuente. Bien, esos son todos los tipos de falacias. Yo sé que igual es un poco difícil captarlas todas al principio, pero vamos a ir trabajando juntos. Vayamos aplicando acá. Ya tenemos que ir reconociendo cuáles son los tipos de falacia en cada enunciado. Vayamos al primero. Todos los fanáticos del fútbol son violentos. Pedro es fanático del fútbol, Pedro es violento. ¿Qué falacia será esa? Todos los fanáticos del fútbol son violentos. Pedro es fanático del fútbol, Pedro es violento. ¿Cuál será? ¿Cómo? Generalización. Ya, pero ¿se acuerdan de la generalización? Iba, a ver, veamos acá. Claro, a ver. Todos los fanáticos del público son violentos, Pedro es fanático del fútbol, Pedro es violento. Pero fíjense en la generalización, volvamos a la generalización. Fíjense acá. A ver, ¿ya? ¿Alguien piensa otra? ¿O todos están de acuerdo que es generalización? ¿Qué piensan los demás? ¿Será generalización o piensan que podría ser otra? No encuentro la de generalización. Está en el... Ya está en las últimas. ¿Ya? Yo diría que no es por generalización, ya yo diría que más bien es por caso particular, ya, pero lo vamos a revisar de todas maneras, ¿ya? ¿Alguien piensa que podría ser otra? Ahí está. Generalización apresurada. Cuando a partir de una situación particular se hace una generalización que carece de evidencia, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? La generalización apresurada va de lo particular a lo general, ¿ya? Por ejemplo, todos los hombres son iguales, es porque esa persona pensó que seguramente les tocó la mala suerte de conocer ciertos hombres que no se comportaban muy bien y generaliza, ¿ya? Entonces siempre la generalización apresurada tiene que ver con caso particular a general. En cambio, en el ejercicio se propone lo siguiente, dice, todos los fanáticos del fútbol son violentos. O sea, partimos de la generalidad. Entonces, Pedro es fanático del fútbol, o sea, vamos al caso particular, Pedro es violento, ¿ya? La que va de lo particular a lo general era la regla general para caso particular. Esa era esta falacia en particular, ¿ya? Era regla general para caso particular, porque va de lo general a lo particular, ¿ya? Espero se haya entendido. La siguiente, los dinosaurios todavía existen, los vi en la TV. ¿Cuál será esa? Esa puede ser de ignorancia, profe. ¿Ya? ¿Alguien piensa otra? ¿Ya? Volvamos a la de ignorancia, a ver. Dice, consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Acá, si se fijan, la definición no calza muy bien, porque no es que no, porque está más que probado que los dinosaurios en la actualidad no existen probablemente tal. ¿Ya? O sea, existieron sí, pero actualmente no existen. Pueden existir como algunos que sean como, por así decirlo, descendientes de la cadena evolutiva de los dinosaurios, como los lagartos, qué sé yo, los reptiles quizá, pero no dinosaurios probablemente tal. Así que no tiene que ver con algo que no esté probado, así que no podría ser esa, ¿ya? En este caso en particular, en la 2, dice, los dinosaurios todavía existen, los vi en la TV. Si algo lo dice la televisión, ¿todo lo que dice la televisión es verdadero? ¿Ustedes le creen? No, ¿cierto? Yo creo que nadie le cree todo a la televisión. No digo que la televisión a veces diga cosas que son verdad, pero no creo que todo lo que digan sea verdad, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba esa falacia donde había alguien que realmente que nosotros no es como una autoridad confiable, ¿cierto? Sería en este caso la falacia por autoridad, ¿ya? Porque se cree o se le da confianza, autoridad a la televisión como institución, ¿ya? Para que sea para ver algo como una verdad, ¿ya? Por ejemplo,
sí, aunque claramente no es así, pero supongamos que los científicos demostraran, dijeran que todavía existen los dinosaurios y te lo demostraran con hechos, te demostraran, no sé, ya supongamos que eso lo demostraran, eso sí sería, ya no sería una falacia porque estaría demostrado por científicos, por expertos en la materia. Pero en este caso, no porque lo diga la televisión, va a ser verdad. Entonces sería una falacia de apelación a la autoridad. ¿Ya? La 3. Me fue bien en la prueba porque usé mis calcetines amarillos de la buena suerte. ¿Cómo se llamaba la falacia que tenía que ver con las supersticiones? ¿Se acuerdan? La contradictoria. No, la contradictoria, acuérdate que tenía que ver con dar dos argumentos que eran contradictorios en un mismo enunciado. Acá no tiene que ver con eso específicamente. ¿Cómo se llamaba esa argumentación, esa falacia, perdón, donde, donde estaban presentes las supersticiones? Lo dijimos. Afirmación del consecuente. No era esa. La del afecto y los sentimientos. Sí, por ahí iba. Era la causa falsa. Mira, volvamos a la causa falsa. ¿Ya? Volvamos a la causa falsa. La causa falsa está por acá. Relación a la fuerza. Deme un segundo. No está más adelante la causa falsa. Práctica pasada. Ambigüedad, causa falsa. Mire, causa falsa. Establecer un nexo causal, es decir, de causa-efecto, entre dos hechos, cuando lo que en realidad existe es una simple correlación. O sea, a lo que se refiere eso, es que algo, si bien podría haberte resultado en algún momento, o sea, puede ser, por ejemplo, que una persona un día se le haya cruzado un gato negro y ese día le haya ido súper mal, qué sé yo, dice, ya, porque ahora cada vez que se me cruza un gato negro voy a tener mala suerte, ¿ya? Pero en realidad eso no tiene mucha lógica porque en realidad no es caer en una superstición más bien, ¿ya? Si se fijan acá está marcado que las supersticiones tienen que ver con eso, ¿ya? Con estas causas que las consecuencias no son lógicas, ¿ya? Volvamos al ejercicio. En el ejercicio decía, me fue bien en la prueba porque usé mis calcetines amarillos de la buena suerte. El resultado sería, cierto, que a la persona le fue bien en la prueba, ¿ya? Pero esa persona le habrá ido bien en la prueba porque realmente usó los calcetines o porque habrá estudiado, habrá puesto atención en clases, qué sé yo. ¿Sí, cierto? Entonces sería de causa falsa. ¿Se comprende, verdad? Sí, profe, lo que pasa es que yo justo iba a decir la dudosa, igual podría ser la dudosa. La dudosa, a ver, ¿cuál era esa? A ver, volvamos al significado de dudosa. Pero, a ver, sí, porque a veces hay pequeñas diferencias, pero podría ser igual, ¿ah? Pero veamos, pero esa en realidad la de las supersticiones es la de la causa falsa, ¿ya? A ver, la que tú dices de dudosa, eso estaba de todas las que revisamos, estaba después como... Si no me equivoco, la dudosa es la número 8. Número 8. Ya, gracias. Ahí está, afirmación dudosa, gracias. Ya, dice, es el uso de expresiones de validez cuestionable. Las personas no debiéramos pagar impuestos, después de todo está demostrado que el Estado es un pésimo administrador. Ya, es que acá la afirmación dudosa tiene que ver con dar una afirmación, ¿ya? Y eso es lo clave, que uno afirma algo, pero eso que afirma en realidad no tiene, o sea, si bien guarda relación, porque en realidad aquí no es que haya un problema de relación, porque los impuestos sí tiene que ver con la persona, con el Estado que administra también los impuestos, ¿ya? Pero en este caso lo que se hace es que se afirma algo que más bien dice que como el Estado no está administrando bien, ya hay que dejar, no hay que pagar impuestos, hay que dejar de pagar impuestos. Más bien con eso, no es que no tengan relación en sí mismo, sí tiene relación quien administra los impuestos con el pagar impuestos, pero no porque haya habido una mala administración en su momento, quiere decir que ahora ya no debamos dejar de pagar impuestos. Eso es lo que se ejemplifica ahí, que no es el caso particular del ejercicio 3, porque el 3 más bien era una superstición, ¿ya? Porque dice, me fue bien en la prueba, entonces tiene que ver con una consecuencia, que es que te vaya bien en la prueba, y tú lo asociaste a una causa que fue que tenías tu calcetín amarillo,
¿ya? En realidad, la causa más lógica sería, como les comentaba, que alguien haya estudiado, que alguien haya puesto atención o conociera el tema de antemano, ¿ya? Pero no necesariamente es como un tema de asociación, ¿ya? No, no era ese el tema, ¿ya? Era más bien de que la causa no tenía nada que ver con la consecuencia, y eso es propio de las supersticiones. Pasemos al 4. Tú no puedes opinar sobre nuestra economía porque eres extranjero en este país. ¿Cuál será esa? Apelación al hombre. Exacto, súper bien. Es así, ¿verdad? Apelación al hombre porque se está criticando a alguien porque es de otro país. O sea, no tiene derecho a opinar sobre nuestros temas porque no es de acá. No, no podría ser, ¿verdad? Así que es apelación al hombre. Muy bien. La 5. Pero a ver, espera, a ver. Dame un segundo, espérate. Dice, sí. La 4 está bien, sería apelación al hombre. Estaríamos bien acá. Sí, muy bien. Después dice, la 5 dice, la noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Esta noche brilla otro lucero, tampoco vendrás tú. Esto está un poquito más difícil porque está como el lenguaje figurado, pero dice, la noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Esta noche brilla otro lucero, tampoco vendrás tú. Está asociando una situación que ocurrió una vez y piensa que le va a ocurrir lo mismo de nuevo. ¿Cuál será? Ahí, ¿dónde está? Porque dice, la noche vi brillar un lucero azul. ¿La pasada? No, la pasada tiene que ver con situaciones como históricas. Por ejemplo, cuando dábamos el ejemplo del voto femenino, no porque las mujeres no hayan tenido el derecho a voto en otra época, significa que ahora no tengan ese derecho. O por ejemplo, no porque antes no sé, solamente se dedicaran más bien las mujeres a trabajar en la casa, por ejemplo, significa que ahora los padres, por ejemplo, no pueden o los hombres no pueden dedicarse a las Profesor, labores de cocina, qué sé yo. ¿Ah? ¿Sí? es falsa analogía. Falsa analogía, ¿cierto? Sí. Miren, vayamos a la definición de falsa analogía. Usar dos situaciones que son diferentes y no comparables como si lo fueran. ¿Ya? Sí, yo creo que la falsa analogía podría ser, es un poco más, porque está comparando dos situaciones, ¿ya? Donde va un día llega y el otro día, o sea, un día aparece un lucero y ese día no llegó la niña, y ahora tampoco aparece un lucero, entonces significa que tampoco va a llegar, sí, no serían comparables, ¿sí? Me parece bien, podría ser, sí, sí, bien. La 6, ese comerciante me estafó, todos los comerciantes son estafadores. Acá tenemos, Generalización. ya, ¿cierto? Sí, 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 exacto, porque aquí vamos del caso particular al general, súper. La 7. Alexis Sánchez opina que el nuevo gobierno está errado en su propuesta educacional. Autoridad. Súper, Autoridad. exacto. Autoridad. Muy bien, esa es. Muy bien. La 8. Vamos a ganar porque somos los mejores. Vamos a ganar porque somos los mejores. Esa puede ser un poco más difícil. Vamos a ganar. Afirmación ¿Viciosa? dudosa. Ya, viciosa o dudosa. Yo diría que es del consecuente. Ya vayamos la del consecuente, miren. A ver, del consecuente. Estaba como al final, si no me equivoco, ¿cierto? La del consecuente. Sí. Consiste en repetir en la conclusión, ¿cierto? Que la nueva tesis lo ha afirmado en sus propios fundamentos. El café estimula porque es un gran estimulante. ¿Ya? Aquí es más o menos parecido porque dice, vamos a ganar porque somos los mejores. O sea, como ya se ve como los mejores, o sea, porque él dice que son los mejores, se supone que van a ganar. ¿Se fijan o no? ¿Se capta la idea? ¿Sí o no? Chicos, chicas, ¿se va Sí, profe. entendiendo? ¿Sí? Sería de afirmación del consecuente, ¿ya? En ese caso, ¿ya? Bien. La siguiente, la 9. Si la moral se basa en no hacer al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran, entonces encarcelar a una persona es inmoral porque a nadie le gustaría que lo privaran de su libertad.
Si- Co- si- connotación. ¿Ya? ¿Alguna otra que crean que puede ser? Si la moral se basa en no hacer al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran, entonces encarcelar a una persona es inmoral porque a nadie le gustaría que le privaran de su libertad. Contradictoria. Contradictoria, ¿cierto? Sí, esa sería la más específica. ¿Ya? Vayamos a la contradictoria. Si no me equivoco, la contradictoria, a ver, estaba... Para que la revisemos de nuevo. Ahí está, dice, por generalización, pasada práctica. Uy, no encuentro la contradictoria. Pero esa es. Ahí está. Dice, para apoyar un argumento se usan afirmaciones que son incompatibles entre sí. ¿Ya? Como ¿se acuerdan cuando vimos el caso de la libertad de prensa? O sea, que alguien decía que una persona, claro, que él creía en la libertad de prensa, pero aún así le ponía como traba a las otras personas para publicar y que decía que hubieran revisiones. ¿Ya? Algo parecido pasa acá cuando dice, si la moral se basa en no hacer al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran, entonces encarcelar a una persona es inmoral, porque a nadie le gustaría... Ah, no, pero espérense, acá, a ver, ¿cuál fue lo que dijo el compañero? ¿Cuál fue lo que dijo el compañero? Connotación. Connotación, a ver, veamos si connotación cabe. No, pero yo diría, a ver, dice, si la moral se basa en no hacer al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran, yo diría que es una falsa analogía, porque está comparando dos situaciones, está comparando, dice, si la moral se basa, o sea, está comparando una situación, está comparando con el significado de moral, ya que tiene que ver con no hacer al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran, ya, y lo compara con una situación que tiene que ver más bien con algo que no guarda relación directa con la moral, porque dice, entonces encarcelar a una persona es inmoral porque a nadie le gustaría que lo privaran de su libertad. Yo diría más bien que es una falsa analogía. Usar dos situaciones que son diferentes y no comparables como si lo fueran. Sí, es una falsa analogía en este caso. Sí, porque compara dos situaciones que no tienen punto en común, pues no puedes comparar las personas que han perdido que van a ser encarceladas porque cometieron un crimen, ¿cierto? Ahí con un tema de moral. Así que no, sería una falsa analogía. La siguiente, tú no puedes opinar sobre cómo criar a los hijos, pues nunca has sido madre. Apelación al hombre. Sí, súper, muy bien. La 11, profesora, por favor, súbame la nota 4, de lo contrario me van a retar mucho. Esta puede ser apelación al sentimiento. Así es, exacto, súper bien. Está súper bien, gracias por la participación a los dos, pero los demás compañeros también tienen que animarse a participar. ¿Ya? Pero bien, súper, súper, súper. La 12, ayer llegaste tarde, por lo tanto eres una persona impuntual. Ayer llegaste tarde, por lo tanto eres una persona impuntual. Acá se toma, ¿cuál será? Generalización apresurada. ¿Ya? Sí, cierto, ¿verdad? Porque toma, en este caso, claro, dice, ayer llegaste tarde, sí, o sea, está tomando un caso en particular y lo generaliza, o sea, porque llegó tarde una vez, esa persona siempre va a llegar tarde o siempre es impuntual. Claro, sería una generalización apresurada. Muy bien. La siguiente, la 13. Todas las aves tienen plumas, el pingüino no tiene plumas, perdón, el pingüino no tiene plumas normales, el pingüino no es ave. Falso dilema. Ya es que el falso dilema tiene que ver con los extremos opuestos. O sea, algo es blanco o algo es negro, ¿sí o no? No aplica en este caso. Todas las aves, acuérdense que, por ejemplo, como en el caso anterior, vimos que del caso particular iba al general, ¿cierto? Era una falacia por generalización apresurada. ¿Y cómo se llamaba la falacia que era al revés? Cuando tú ibas de algo que era general y lo aplicaba a un caso particular, pero ese caso no, como que no aplicaba. ¿Cómo se llamaba esa? Se llamaba regla general para caso particular. O sea, no porque o sea, si bien todas las aves tienen plumas, así es, ya, pero el pingüino no tiene plumas normales, eso es verdad, ya, pero eso no implica que no sea un ave, ya, entonces sería una falacia por regla general para caso particular, ya. La 14, esta dieta es muy saludable, lo dice Luli. Autoridad.
autoridad, ¿cierto? O sea, Luli puede ser muy delgada, fitness y todo lo demás, pero no es una nutricionista, así que, o alguien que maneje, o un médico, así que no podría ser alguien que realmente podamos confiar en ella para eso. Bien, la 15. La mayoría de las personas está de acuerdo con un toque de queda para adolescentes, por lo tanto debe ser impuesto legalmente. ¿Cómo se llamaba esa falacia donde lo que hiciera la mayoría estaba correcto? O porque lo hiciera la mayoría significa que estaba correcto o estaba bien. O porque todos creen que algo está bien, en este caso debe hacerse una ley sobre eso. ¿Cuál será? Era la falacia de práctica Práctica común. común. Exacto, esa es, muchas gracias, esa es, sí, muy bien. Práctica común, ¿cierto? O sea, porque lo hace, porque la mayoría lo hace, significa que está bien, no necesariamente así. Es como cuando yo creo que más de alguna vez sus papás le han dicho, si tu amigo se tira del puente, tú también te vas a tirar, ¿cierto? Sí, recuerdo que alguna vez también me dijeron algo así, ¿cierto? O sea, no porque dos o tres personas o la mayoría de las personas piensen o hagan algo, significa que eso va a estar bien. Ya eso sería una falacia de práctica común. ¿Ya? Bien, la 16. Es imposible que Ana me ame porque es algo que no puede ocurrir. Aquí alguien dijo una adelante y en este caso se aplicaba. ¿Cuál será? Es imposible que Ana me ame porque es algo que no puede ocurrir. Falso dilema. Falso dilema, ¿cierto? Porque se va a los extremos. O sea, Ana no me puede amar, ¿ya? Y a la vez esto no puede ocurrir. O sea, en realidad o sea, en ningún momento la va a poder amar, pues o sea, se está yendo al extremo, porque claro, si es imposible que la ame y esto nunca va a ocurrir, o sea, en qué momento ella se va a poder enamorar, ¿ya? Sí, sería un falso dilema. Sí, y la 17, ya estamos llegando al final. La 17, yo soy un sujeto atrevido que no siente miedo a nada y siempre hago lo que otros no se atreven, pero no me internaré en esta playa porque sus olas son muy fuertes y puede significar un riesgo innecesario. Provincianismo, ¿Por qué provincianismo? porque da como por sus propias bases y sus propios argumentos. No, pero eso no es la definición de provincianismo. Mira, a ver, mira. Provincianismo, argumentar a partir de una creencia popular, pero que carece de fundamento. Se refiere, el provincianismo tiene que ver, por ejemplo, con creencia que, por ejemplo, falsas creencias muchas veces, cuando la gente dice todos los mapuches son flojos, o todos los mapuches son belicosos, peleadores, o por ejemplo, todos los cuicos son fachos, o todos los comunistas son pobres, o qué sé yo. Todos esos dichos serían errores argumentativos, ya serían falacias, por ejemplo, porque se basan en las creencias populares, las creencias que está dentro como del, por así decirlo, inconsciente colectivo, o sea, está dentro de lo que piensa comúnmente las personas, pero en realidad no porque eso esté como una creencia colectiva va a ser verdad, ¿ya? Y por ejemplo acá, los extranjeros lo pasan muy bien aquí porque en Chile somos muy hospitalarios. Está bien, se puede tener una visión de que en Chile sí sean hospitalarios, pero no necesariamente eso va a hacer que los extranjeros se sientan bien acá o que todos los extranjeros se sientan bien. ¿Ya? Con eso tiene que ver el provincianismo, así que no podía ser el provincianismo. ¿Cuál será? Contradictoria. Sí, cierto, premisas contradictorias. Yo soy un sujeto atrevido que no siente miedo a nada. O sea, está diciendo ahí que es atrevido que no siente miedo, pero después termina diciendo, ¿verdad?, que las olas son muy fuertes y que no quiere asumir riesgo, ya que puede ser válido, pero si él argumentó en un principio que era atrevido y después no atreverse, eso sería una contradicción, ¿cierto? Sería una premisa contradictoria. Muy bien. Y la última, no debemos pagar nuestro pasaje en los buses. Está claro que son miles las personas que se suben sin pagar. Entonces, ¿por qué tengo que pagarlo yo? ¿Cómo se llamaba eh, la falacia donde porque lo hacían todos significa que tenía que hacerlo yo igual? ¿Cómo se llamaba esa? Práctica común. Práctica común, ¿Una ¿cierto? causa falsa? Ah, No era práctica común, ¿ya? Porque aquí lo hacen todo, por ejemplo, o sea, aquí dice que lo hacen todo, por ejemplo, dice que la mayoría o todos no pagan, las personas no pagan sus pasajes, por ejemplo, el Transantiago, ¿ya? Entonces, ¿por qué tengo que pagarlo yo si la mayoría no lo hace?
O por ejemplo, uno dice, no sé, por ejemplo, ¿por qué si a todos le dan una segunda oportunidad, por qué no me van a dar una a mí? O cosas así, ¿ya? Bien, eso chicos, hoy día estuvieron bastante bien las personas que participaron. Espero que igual a los demás les haya quedado claro. Sé que a veces ver estos temas de una igual puede ser un poco difícil, ¿ya? Así que la invitación, como no van a tener tarea esta semana, por lo menos de la asignatura, es a revisar este PPT, revisar bien los tipos de falacia, ¿ya? Porque después ustedes tienen que ser capaces de aplicarlas, de reconocerlas, ¿ya? Y lo otro, que acuérdense que la próxima semana tenemos la evaluación del libro. Voy a revisar el chat para ver si es que fueron anotando sus libros, ¿ya? Recuerden que podían elegir entre dos, entre Ensayo sobre la ceguera de Saramago y, ¿cierto?, Rebelión en la granja de George Orwell, ¿ya? Ah, hay varios que escribieron ahí ya es que no vi el chat, chiquillos. Lo siento por no haber revisado el chat, ahí me fijé que varios participaron por el chat, ¿ya? Los invito a participar más por activando el audio, ¿ya? Para escucharlos bien, ¿ya? Espero que todos hayan anotado su asistencia, espero que haya quedado claro, quedó más o menos claro, sé que igual puede que sea necesario repasarlo, así que espero más adelante que le demos más vueltas, pero ahora la invitación a que vayan estudiando el PPT. Ah, ya, ok, Montserrat, no sabía, lo siento, ya, pero bien, espero que igual le haya ido bien con la respuesta. Bien, chicos, ¿alguna consulta, algo que no esté claro? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Qué día será la prueba del libro? Bueno, a ver, generalmente estoy subiendo material los días martes, probablemente la voy a subir el martes, ¿ya? Va a quedar abierta la prueba, o sea, si bien voy a establecer un plazo, ¿ya? Porque la idea es que esté antes no sé, voy a poner del martes que viene al martes subsiguiente, voy a dar una semana de plazo, ¿ya? Voy a dar una semana de plazo para hacer la prueba, ya, así que para que tengan tiempo para hacerlo bien. No va a ser una prueba larga, ya al contrario, son tipo formulario de 5 preguntas, con algunas de desarrollo breve y algunas de alternativa, ya. Así que tranquilos con eso. Ya no es difícil, al contrario, ya está bastante fácil de hecho, ya, pero tienen que leerlo, ya. Eso, cuídense mucho, espero que todos hayan anotado su Profesor, una asistencia. pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cuántas pruebas van así en total hasta ahora? Uy, ¿cuántas van? ¿Cuántas notas llevamos? Es que hemos hecho hartos trabajos acumulativos y esos trabajos en clase igual serían como nota acumulativa, o sea, más que notas serían como concepto acumulativo. Sí, pero pruebas formativas. A ver, iría una, iría el diagnóstico, iría el primer libro, ¿ya? Y el primer libro hay varios que todavía no le he retroalimentado, o sea, tengo que retroalimentar eso igual. Y este libro, pero estaba pensando que a lo mejor, si es que nos piden al final de año esto de los conceptos, después llevarlo a notas, a lo mejor podría tomar todos los libros que evaluemos, que al final van a ser 3, el primero que ya evaluamos, el de ahora y otro más que va a ser un poco más como en noviembre. Quizás pueda sumar los 3 puntajes o por así decirlo, las 3 notas o conceptos de los libros y sacar uno solo, ¿ya? Todo viendo en relación a lo que los perjudique menos. Ya la idea es siempre perjudicarlo lo menos posible, ¿ya? Pero igual pónganse las pilas sí, intenten avanzar con la lectura, intenten que les vaya bien igual, ¿ya? Y cualquier consulta lo que pueda ayudar me dicen, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ya, profe. Ya, bueno, eso, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao a todos, a todas. Ya, igual. Chao. Chao, Gracias. chao, Chao, igual. profe. Gracias por participar, chao. Chao.